Vamos a leer Romanos 2:1 en Nueva Traducción Viviente para que me pueda comprender. Dice la Biblia: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. ¿A cuáles individuos? A los que Dios les dijo, bueno, hagan lo que quieran, y están llenos de desobediencia, desleales, fornicarios, borrachos. Y entonces el apóstol Pablo comienza a escribirles a los romanos esto: tal vez crees que puedas condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. ¿Que la de quiénes? Que los del mundo, que los que pensamos que decimos y están sin Dios. Pero el apóstol Pablo dice: tal vez pienses que tú puedas condenarlos a ellos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Sigamos, versículo 2. Sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Sigan. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Versículo 5. Pero eres, ¿cómo eres? ¿Cuántos tercos hay aquí? Amén. Dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, dígale: Señor, prepare mi corazón para recibir su palabra, y que su palabra transforme mi mente y mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Bueno, quiero empezar con esto. Esta noche necesitamos que usted sea bien sincero. ¿Cuántos van a ser bien sinceros? Esta noche no vamos a admitir religiosos. Esta noche vamos a admitir discípulos. Quiero empezar con esto. ¿Alguna vez usted ha pensado esto? Y si lo ha pensado, pues dígame, a ver, pues. ¿Ha pensado alguna vez esto? Aunque sea lo ha pensado. Quizás no lo ha dicho, pero ha pensado. O quizás lo ha dicho. ¿Usted alguna vez ha pensado: yo no soy tan malo como los demás? Ni un amén. Bueno, yo sé que ustedes son santos y... A ver, ¿cuántos han dicho o han pensado alguna vez: yo no soy tan malo como ese o como esa? ¿Sí? Y véala, a ella sí le va bien, ¿no? A ver, si usted ha pensado eso, diga amén. Ah, bien, excelente. Todos, ¿verdad? Hay muchas veces que nos sentimos superiores a otras personas que quizás andan sin Dios y cometen pecados que a nuestro parecer son muy grandes. Y quizás algunos de nosotros, el Espíritu Santo nos ha confrontado cuando hemos estado criticando en nuestra mente a alguien más, y el Espíritu Santo viene y nos susurra y nos dice: tú haces lo mismo. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí sí, muchas veces. Y hoy vamos a ver, a través de la Escritura, que no solamente los borrachos, los adúlteros, los drogadictos necesitan arrepentirse. No solamente ellos, también necesitamos arrepentirnos, o necesitan arrepentirse aquellos que se esconden en una fachada religiosa. Es más peligroso eso. Hoy vamos a ver precisamente
que hay una trampa sutil pero muy peligrosa. ¿Y cuál es la trampa, pastor? La trampa del hombre moralista. ¿Del hombre qué? Y puede ser que usted esté dentro de esos hombres o de esas mujeres. Yo quiero que entiendan esta noche que hoy yo no vengo a condenarle, sino que hoy vengo a suplicarle en el nombre de Jesús que usted no endurezca el corazón para recibir este mensaje. Dígale al hermano, no endurezca su corazón. ¿Por qué? Porque hoy Dios quiere confrontarnos a todos los que estamos aquí. Por eso el título del mensaje de hoy se llama La peor trampa: creer que estás bien con Dios. ¿Qué le parece, hermano? Usted ya me miró mal. Es verdad, es la peor trampa del cristiano: creerse tan bueno que está bien con Dios. Pero en realidad todos estamos mal con Dios. Todos, no hay uno. De la única forma que podemos estar bien con Dios no es por lo que hacemos o por cómo nos comportamos. De la única manera que podemos estar bien con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo por nosotros. Pero cuando usted piensa que usted está bien con Dios porque usted es muy bueno, pues esa es una trampa en la que el diablo nos puede hacer caer. Nunca vamos a estar bien con Dios por lo que hacemos. Estamos bien con Dios porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Dice amén? Entonces, yo quiero que vayamos versículo a versículo en esta noche y leamos primero el versículo 1. Y mire lo que dice el versículo 1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dicen que son perversos y merecen ser castigados. Colóqueme, bueno, aquí está. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros haces las mismas cosas, dice Reina Valera. ¿Tú que juzgas a otros qué? Tú que juzgas a otros haces lo mismo. Seamos sinceros, ¿cuántos aquí han juzgado a alguien en algún momento? El Señor dice, ten cuidado porque tú que juzgas a otros haces las mismas cosas. Pablo de alguna manera desenmascara al hombre que condena el pecado de otros mientras comete los mismos pecados en secreto o comete los mismos pecados en su corazón. Cuando tú juzgas a alguien y sabes que tú también estás mal, pero te atreves a juzgar, eso se llama hipocresía. ¿Cómo se llama? Y yo quiero que usted entienda, Pablo en este pasaje, en Romanos 2, en Romanos 1, lo que predicamos la anterior vez, recuerde que Pablo está escribiéndole a una iglesia en Roma, ¿sí? Donde Roma era, de alguna manera, estaba en una depravación muy fuerte, y era un tanto difícil escribirle a los romanos. Y en el capítulo 1, de alguna manera estaba resumiendo el capítulo 1, está diciendo, mira cuán bajo ha caído la humanidad. Es como si nosotros dijéramos, mira cuán bajo ha caído el mundo. ¿Sí? Tanto violencia, tanta bombas y es como si dijéramos lo mismo. El capítulo 1, Pablo está diciendo, mira cuán bajo ha caído la humanidad sin Dios. Pero en el capítulo 2 de Romanos, Pablo cambia el enfoque y ahora va detrás de los cristianos que dicen, yo por lo menos no estoy tan mal, ¿no? En el capítulo 2 es dándoles una cachetada a los cristianos que piensan que son mejores que ellos. Es durísimo lo que el apóstol Pablo escribe. En pocas palabras les está escribiendo a los religiosos, al moralista que piensa que porque es cristiano es mejor que los demás.
Cuando usted debe entender que usted y yo no somos mejores que los demás. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Todos pecaron. Y entonces Pablo en el capítulo 2 les escribe a aquellos cristianos o religiosos que creen que pueden juzgar desde su buena conducta. Creen que pueden juzgar porque ahora ellos son cristianos y no ven que están bajo el mismo juicio de Dios. Eso es en resumen lo que está hablando el apóstol Pablo. Y es muy fuerte. ¿Sabe qué? Se nos habla mucho en la iglesia del don de discernimiento. ¿Cuántos han escuchado eso? Y a veces lo usamos mal. Decimos: no, es que ella tiene el don de discernimiento para ver espíritus donde no hay. No, estamos usando mal el don. El don de discernimiento debe ser usado en nosotros mismos para ver y para discernir en las áreas en las que necesitamos ser transformados. ¿Alguien dice amén? Una persona que discierne en sí misma es una persona sabia. Dios no quiere que tú disciernas en el ambiente, ni disciernas en el hermano y tú digas: uy, me senté al lado de esa hermana y yo sé que tiene un espíritu chocarrero. Yo lo siento en mi espíritu. Y andan así. Eso no es discernimiento espiritual. El verdadero discernimiento espiritual es cuando tú te das cuenta de lo mal que estás en tu vida. Diga amén. Eso es importante. El don de discernimiento debe comenzar en uno mismo. No discernimiento con las demás personas ni en los ambientes. Y esto es fuerte porque el Señor Jesucristo también habló de eso. Cuidado con el juzgar a otro, cuidado con el estar hablando de otro, cuidado con eso. Mateo 7:3, mire lo que dice la escritura. Mateo 7:3, el Señor hablando de este mismo tema. Dice así la palabra: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cuántos han leído eso? Es curioso, ¿no? Porque dice: ¿y por qué te fijas? Y eso tendemos a hacer nosotros los cristianos. Muy fácilmente podemos caer en ese error. Mire, hoy traje esto, mire lo que dice ahí. ¿Y por qué miras la paja? En Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Sí? Mire, hoy le traje esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, diga astilla. Estamos en la Biblia, no estamos en un restaurante. Mire, una astilla. Dice la Biblia: ¿por qué te preocupas por la astilla? Mire, ¿la astilla en el ojo de quién? Aunque esta está muy grande, ¿no? Pero, mire esta. Toma, hermano Nixon, usted que tenga. Llévela para allá, entregue una astilla a ver a cuántos. Tengo tres astillas, entregue para allá atrás. Solo tengo 3, para allá. A los niños no. Mire, ¿qué es esto? Palillo, no. Astilla. Mire, esto es con el fin de que usted cuando vaya al restaurante se acuerde de ese versículo, ¿verdad? ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Mire, esta astilla, según la Biblia, es el pecado visible de tu hermano. Todos tenemos astillas, ¿sí o no? Pecados visibles. Por ejemplo, algunos se airan muy fácil, otros son medio vanidosos, otros orgullosos. Todos tenemos astillas que se miran a simple vista, ¿sí o no? Sí, se las mira. ¿Sí? Tal vez esa persona es muy mentirosa, astillas.
comete errores, tiene luchas visibles. Y es una astilla, es algo real, pero pequeño. ¿Es algo qué? Pequeño. Ahora, luego habla el Señor y dice, ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco? ¿Cuándo esta astilla se convierte en un tronco? ¿Cuándo? Cuando tú comienzas a criticar la astilla del otro. No sé si alguien me está entendiendo. Mire, esta astillita se convierte en un tronco muy grande cuando tú comienzas a criticar la astilla de tu hermano. Entonces tú empiezas a decir, no, esa hermana lleva tantos años en la iglesia, ¿no? Y todavía sigue así. Entonces, tu astilla se convierte ¿en qué? Así, en un tronco que te impide ver. Imagínese eso. Por eso es tan delicado el juzgar a otros. Por eso es tan delicado que tú hables de otros. El Señor Jesús lo está diciendo. Es tan delicado que hables de la persona que no conoce de Dios y critiques. Es tan delicado que hables del gobierno. Es tan delicado que juzgues lo que hacen otros, porque tu astilla se convierte en un tronco. ¿Y cuántos aquí andan con troncos? No alce ver a su esposo, estoy hablando de la palabra, ¿verdad? Y es algo fuerte. Es algo muy fuerte lo que el Señor nos está enseñando. Esta viga representa el pecado oculto que hay en nosotros. Esta viga representa nuestro orgullo. Esta viga representa el juicio que hacemos a otros, la falta de perdón que hay en nuestro corazón, nuestra dureza, la religiosidad. Y quizás no te das cuenta que está ahí. Estás criticando la astilla mientras cargas una viga entera en tu propio ojo. Ahora, cuando la Biblia habla de viga, no es estica. Una viga es algo más grande. Una viga es esto, vean. Es algo, imagínense, qué enseñanza que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y ahí es en donde debemos tener cuidado. Y cuando tenemos una viga en nuestras vidas, no podemos ver claramente para poder ayudar a nuestro hermano, porque estamos ciegos, porque solamente vemos los defectos de otro. Y cuando caminamos así en la casa, en la familia, ves los defectos de tu esposo, de tus hijos, de todo el mundo, pero nunca aceptas los tuyos porque hay una viga que te está encegueciendo. ¿Alguien está aquí? Por eso dice el apóstol Pablo, dice, tú que juzgas a otros, haces lo mismo. Ahora, Jesús no nos está diciendo que ignoremos los pecados de otros, no. Jesús nos está diciendo que primero tratemos con nuestro pecado. ¿Para qué? Para luego entonces poder ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero el moralista, aquel que se cree muy santo, él empieza a señalar las astillas en los demás. Pero el humilde acepta que tiene una viga y le pide a Dios que se la saque lo más pronto posible. ¿Cuántos dicen amén? El humilde acepta de sus errores. El humilde agacha la cabeza. Es más fácil apuntar con el dedo las astillas de otro que mirarse al espejo la viga que uno tiene. Dígale al hermano, tenga cuidado. Nada, escuche bien esto, nada endurece tanto el corazón como una persona que vive mirando astillas en los demás. Esa persona se vuelve dura de corazón y comienza a hablar de todo el mundo
y nunca se va a dar cuenta de la viga, porque ya su corazón se ha vuelto duro. Y entonces una persona que es así, esa persona moralista que siempre piensa que ella tiene la razón, que él es súper santo, esa persona moralista abusa de la paciencia de Dios. ¿Abusa de qué? Por eso mire lo que dice el versículo 2 y el 4, dice de Mateo 2. El 2 y el 4 dice así. Romanos. Dos. Romanos 2, del 2 al 4. 2 al 4. Eso. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es, según verdad, siga 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Siga. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Me gusta más esto en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice este versículo en Nueva Traducción Viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos creen que Dios ha sido bondadoso, tolerante y paciente con nosotros? Aún sabiendo de que juzgamos a otros, aún sabiendo de que hablamos de otros, aún sabiendo todo eso, pero si seguimos haciendo lo mismo, recuerda que la paciencia de Dios también tiene sus límites. Es duro decirlo, pero es verdad. Dios es muy bondadoso, es tolerante. Y dice, ¿acaso no significa nada para ti eso? No significa nada. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado está hablando ahí? Del juzgar a otros, de hablar de otros, de hablar del prójimo. Por eso es tan fuerte esta palabra. Dios no ha juzgado inmediatamente a esa persona que vive juzgando, porque Él es paciente. Pero su paciencia con nosotros no es un permiso para seguir juzgando a los demás. La paciencia de Dios con nosotros es una oportunidad para arrepentirnos y dejar de juzgar a otros. Mira que eso no le gusta a usted. Hubiera dicho amén a eso. Pero esa es la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca. El Señor es paciente con los que están allá afuera, pero también es paciente con nosotros que nos atrevemos a juzgar a otros y pensamos que somos mejores. Nos tiene mucha paciencia. Lamentaciones 3:22 dice la Biblia así. Mire lo que dice en Nueva Traducción Viviente. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia, bueno, ¿dónde vamos? El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Tantas cosas que nosotros podemos hacer. Alguien decía, es como un paciente terminal que piensa que el silencio del doctor significa salud, cuando en realidad es gracia esperando un cambio. Es como aquel médico que te dice, tienes que dejar el azúcar y hacer ejercicio o tomar esta pastilla que es fuerte para tu hígado, pero con esto te va bien. ¿Usted qué hace? La pastilla. Usted no deja ni el azúcar ¿sí? Y se está matando. Dios dice, o dejas de juzgar o te vas a ir al infierno.
No sé si me está haciendo entender. O dejas de juzgar o te vas a ir al infierno con todo y Biblia. Es verdad. Es verdad. Porque ¿de qué sirve que tengamos la Biblia en el brazo, pero vivimos juzgando a otros? ¿Alguien está aquí? Alguien decía, el pastor Richard Sives decía lo siguiente: el que no tiembla ante la bondad de Dios, pronto se romperá bajo su vara. Dios es paciente contigo y te va diciendo: ay, cambia esto, mira que ya no sigas hablando, ya no juzgues, ya no critiques, ya no hagas esto. Pero si con la bondad de Dios no cambias, entonces Dios tiene que usar su vara. ¿Y cuántos quieren la vara de Dios? ¿Cuántos quieren la vara de Dios? ¿Y cuántos quieren la bondad de Dios? Por eso, en esta noche, pídale al Señor y dígale: Señor, revele las áreas donde yo estoy mal. Señor, si de mi boca estoy juzgando a los demás, estoy criticando a los demás, Señor, ayúdame. No esperemos que la vara de Dios venga a disciplinarnos para cambiar, a que quebrante nuestro corazón. Porque si seguimos haciendo eso, a pesar de que vengamos a la iglesia, si seguimos juzgando a otros y criticando, mire lo que dice el versículo 5 de Romanos 2. Mire lo que dice. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, porque sigues haciendo lo mismo y Dios ya te ha hablado 1 y 2 y 3, dice: ¿atesoras para ti mismo? ¿Qué atesoras para ti mismo? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Otra versión dice: estás acumulando un castigo terrible para ti mismo si seguimos en el mismo pecado. Cada día sin arrepentimiento es un día de acumulación divina, de ira. Por eso es una advertencia seria la que hace el apóstol Pablo en el capítulo 2. Hebreos 10 del 26 al 27 dice: si seguimos pecando deliberadamente, o sea, sabiendo que eso está mal, solo queda una terrible expectativa de juicio. Si seguimos pecando, ¿cómo? Deliberadamente. Y Romanos de alguna manera nos hace ver a cada uno de nosotros como la parábola de fariseo y el publicano. Mire que a veces nos parecemos mucho al fariseo. Mire lo que decía el fariseo. Vamos a Lucas 18 del 9 al 14. Voy a ver si tengo tiempo, sí. Lucas 18 del 9 al 14. Mire esta historia y a veces nos parecemos nosotros al fariseo. 18, ¿qué? 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero mire aquí, más el publicano. A ver, espérame, no leamos eso. ¿Cuántos nos hemos comportado alguna vez como el fariseo? Aunque sea en nuestra mente y decimos: gracias a Dios que yo voy a la iglesia, ¿no? No soy como esos, no soy como ese. Y a eso es lo que el apóstol Pablo le apunta en Romanos capítulo 2. Muchos somos así, pensamos que por nuestras buenas obras nosotros somos más que otros, pero estamos equivocados.
Por eso no podemos sentarnos en la silla del escarnecedor. ¿Dónde? No se siente en la silla del escarnecedor a escarnecer y a juzgar y a apuntar y a decir y a hablar. No, es lo más peligroso para un cristiano. Ahora mire lo que dice la Biblia, más el publicano, una persona desechada, que lo tenían como perro, que lo tenían como lo peorcito en ese entonces, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué le parece eso? Y miren lo que dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Durísimo eso. ¿Usted en dónde está? ¿Es como el fariseo que vive mirando a los demás? ¿O es como el publicano que se vive mirando a sí mismo? Deberíamos ser como el publicano que nos miramos a nosotros mismos, que decimos: Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador, ten misericordia de mí porque soy malo, ten misericordia de mí, Señor, sálvame, porque Señor, soy chismoso, soy idólatra, juzgo a los demás, ten misericordia de mí porque en mi corazón hay maldad, siempre pienso lo malo de los demás, ten misericordia de mí, ayúdame con mi corazón, no quiero que de mi boca salga lo malo que hay en mí, porque acuérdese que no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro. Por eso el apóstol Pedro le dice al Señor en una oración muy corta: Señor, sálvame, sálvame de mí mismo. Porque hay tantas cosas en nosotros, iglesia, que cuando nos damos cuenta de la inmundicia que hay en nosotros, dejamos de criticar, dejamos de juzgar y de hablar del otro. ¿Alguien dice amén a eso? No todo el que ora, predica o está sirviendo en la iglesia está limpio delante de Dios. Muchos de ellos van a ser sorprendidos en el día del juicio, porque vivieron quizás una vida de apariencia, juzgando a los demás como los fariseos. Por eso el Espíritu de Dios hoy clama en nuestros corazones y nos dice: arrepiéntete y vuélvete a Dios. Eso es lo que Dios está hablando en esta noche. Porque si seguimos juzgando, lo que le dije anteriormente, eso puede llevarnos al infierno con una Biblia en la mano y con una sonrisa en el rostro. Si seguimos practicando una vida cristiana de esa magnitud, si seguimos haciendo lo que el apóstol Pablo describe aquí. Por eso Hebreos 3 del 7 al 8, mire lo que el Espíritu Santo nos dice a todos los que estamos en este lugar. Hebreos 3 del 7 al 8 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿como dice quién? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Cuántos en esta noche oyen la voz de Dios? ¿Cuántos creen que esta palabra tiene que hacerse vida en nosotros? ¿Sabe que el Espíritu Santo no vino a ayudarnos a vernos bien en la iglesia? No. Él vino a transformarnos a la imagen de Cristo. Por eso debemos tener cuidado con el juzgar a otro. Debemos tener cuidado con el hablar, porque hay juicio. Hay juicio en ello. Cristo no vino a hacernos mejores, Él vino a darnos una vida nueva. Él vino a transformarnos. El Evangelio no es un llamado a una corrección externa, no. El Evangelio es un llamado a una regeneración interna del corazón. ¿Dice amén? Imagínese eso. Y
yo oro en el nombre del Señor para que si alguno de nosotros hemos estado viviendo de esa manera, si alguno de nosotros hemos estado juzgando a pesar de que somos cristianos hace años, y hemos juzgado, y hemos criticado, y hemos hablado mal de otros creyentes, yo oro para que el Señor traiga arrepentimiento a nuestras vidas. El Señor nos está haciendo un llamado y nos está diciendo, ven, arrepiéntete de tu pecado. Por eso es que el mensaje de Pablo no es una condenación, es una invitación. ¿A qué, pastor? A arrepentirnos. Y si de nuestra boca diariamente sale el juzgar, oremos como el salmista cuando dijo, Señor, coloca un guarda en mi boca, para mejor no hablar. Porque usted debe entender, el Evangelio no es simplemente ser bueno. El Evangelio es ser como Cristo. Vuelvo a decir eso, el Evangelio es ser como Cristo. Porque por ser bueno, no vamos a entrar al cielo. Es por creer en Cristo Jesús y por parecernos más a Él cada día de nuestras vidas. Yo le digo algo. ¿Cristo tenía la autoridad para hablar de Pedro, para hablar de Judas, para hablar de ellos, sí o no? ¿Sí tenía la autoridad? Sí, porque Él era perfecto. Pero más sin embargo, no se ve en la Biblia que Él haya hablado de nadie. ¿Se acuerda cuando le dijeron, le hablaron de Juan el Bautista? Y Él dijo, es el profeta más grande. Y empezó a hablar cosas buenas. Y Jesús no, se imagina a Jesús diciendo, no, ese Pedro. Se imagina en Juan, por ahí hay un versículo que Jesús hablando de Pedro, diciéndole, no, ese Pedro es bien cansón. No, jamás. No vemos a Jesús blasfemando de Pedro, blasfemando de Herodes, blasfemando, hablando del César, blasfemando, hablando de nadie. Es más, cuando le estaban llevando camino al matadero, dice Isaías 53, no abrió su boca, enmudeció. Y a veces nosotros nos condenamos mucho con lo que hablamos. A veces más bien deberíamos orar para que Dios cierre nuestra boca como le cerró la boca ¿a quién? A Zacarías, ¿se acuerdan? Muchos de nosotros deberíamos orar y decirle, Señor, ayúdame a cerrar mi boca como le cerraste la boca a Zacarías durante un año. Para que no hablara, para que no dijera, para que no diga tantas palabras de incredulidad, para que no hable de los demás. Hoy están muy callados ustedes. Por eso no se gloríe. No se gloríe en lo que usted es. No se gloríe en sus muchos, ¿qué se dice? Talentos o en sus muchas cosas que ha logrado. No, usted no es más que nadie. La Biblia dice que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. La Biblia dice que no nos alabemos a nosotros mismos, pero cuando usted habla de otros, usted cree que está por encima de ellos y tiene derecho a juzgarlos. No, te estás condenando a un juicio, te estás condenando a la ira de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es mejor cerrar nuestra boca. El verdadero creyente no habla ni juzga a nadie. El verdadero creyente ora por los demás. El verdadero creyente levanta oración. El verdadero creyente no apunta, sino que da la mano para levantar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante. En esta semana yo le animo para que ore por este mensaje. Oremos por este mensaje. Y digámosle al Espíritu Santo, muéstrame y ayúdame a ya no juzgar a otros. Pidamos perdón a Dios por juzgar a otros y no interceder por ellos. Si hemos hablado de alguien
Más bien pongámoslos en nuestra lista de oración y comencemos a orar por sus vidas. ¿Dice amén? Pidámosle al Señor que nos haga ver cómo Él mira a los demás. Termino con esto. Mira lo que dice Isaías 6, del 1 al 5. Y oramos en esta noche. Isaías 6, del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Siga. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Siga. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Siga. Entonces dije: ay de mí. ¿Ay de quién? Otro hubiera dicho: ay de la hermana, ella sí está mal, ¿no? Delante de Dios hubiera dicho: ay de... No, mire lo que hizo él. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire la perspectiva que tenía Isaías de sí mismo. Que Dios nos ayude a tener esa misma perspectiva de nosotros. Que nosotros podamos decir: ay de mí, que soy como un muerto. Esa es la perspectiva que deberíamos tener. Ay de mí, que no me merezco nada. Ay de mí, que... Mire lo que dice él: soy de labios inmundos, soy un pecador, soy lo peor. Cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de nosotros, entonces vamos a temer de hablar de los demás. Eso dijo Isaías. Pidámosle al Señor que nos haga ver como Isaías, no solo los pecados de otros, sino los de nosotros mismos. ¿Dice amén? ¿Cuántos creen que necesitamos eso? Lo necesitamos urgente. Y que el Señor nos ayude a cerrar nuestra boca más a menudo y a escuchar más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se coloca sobre sus pies y oramos en esta noche?